Bienvenidos a On Time is Late, el podcast donde la logística no se improvisa. Aquí exploramos los desafíos reales de la industria, flujos, riesgos, tecnología y decisiones que marcan el éxito. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Les habla Matías Verbal, gerente general de Greenwich Cargo, y estamos acá en el podcast On Time is Late. Tenemos como invitado espectacular a Camilo González, gerente de logística de IKEA. Camilo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Placer, gracias por la invitación. Por favor, demasiado entretenido tenerte acá. Siempre es grato tener a los cracks del supply chain y la logística Gracias. y poder entender y conocer un poquito más de quiénes son. Espero dar mi aporte ahí con toda la... Me gustaría partir la conversa preguntándote quién es Camilo, de dónde vienes, cuéntanos un poco tu historia. Bien, a ver, ¿qué te puedo contar? Diría que yo creo que no soy el típico logístico que te vaya a encontrar en todas las empresas, en toda la industria, que parte de chico en puestos operativos, en puestos de análisis, de logística, porque yo tuve un paso. Primero tuve un año de vida comercial, trabajé en el área comercial en Johnson & Johnson. Buena. Me tocó trabajar en una especie de trainee con un manager espectacular que tuve en esa época. Eso es, perdón que te interrumpa, esos insumos médicos, ¿no? Insumos médicos y diagnósticos. Y muchas máquinas de Escáneres, etcétera, sí. Prótesis. Me tocó entrar hasta a pabellones. Así que, bueno, fue una experiencia. Yo creo que ahí también aprendí mucho el mundo comercial. Y después de eso dije, esto no es para mí. No, creo que el área comercial no es para mí. En el minuto que tenía que pasar como al trabajo formal, después de este trainee que estaban incorporando las empresas gringas, era necesario que yo eligiera un área comercial. Y en ese tiempo era como, siéntate y tenés que ir a vender a los médicos. ¿Tenía opciones? ¿O No, tenía varias... opción de meterme a las 8 franquicias que tenía Johnson & Johnson. Ya. Y no sé, vender sutura. Perfecto, pero tendría que ir a vender sutura a un hospital, y yo la verdad es que dije, no estoy para eso todavía. ¿Y qué habías estudiado antes? En ingeniería civil industrial. Perfecto. Sí, estoy en ingeniería civil industrial y dije, no, necesito una cuestión más dura, más dura en operaciones y gestión de operaciones. Y en ese momento decidí buscar trabajo nuevamente, como partir de cero, y me salió una pega en CCU. Y ahí partí. Yo creo que dediqué de ahí toda mi vida al área de operaciones, pero la gracia es que yo no trabajé en transporte, ni en logística, movimiento caja. Me tocó trabajar en el área industrial. Y ahí estuve gran parte de mi carrera profesional. Hoy día yo tengo más o menos algo así como 14 años de experiencia. Y yo te diría que estuve dedicado 10 años o 11 al área industrial, que obviamente tiene logística. ¿Siempre en CCU? En CCU 8 años, entre ida y vuelta, y en Santa Rita 2 años. Wow. Sí. Esos fueron como los grandes tiempos que estuve en esa empresa. Y si yo te cuento, es como pasar del área industrial a hoy día estar parte de un retail y logística pura. Claro, hay una diferencia, pero lo que siempre digo es que no soy el tradicional logístico, pero sí soy el tradicional ingeniero industrial. Que ahí hay una diferencia, ¿no? Yo hice clase, hacía mucha ayudantía, después de salir de la universidad les decía, mira, el especialista en logística, como logístico, oye, tú estudiaste logística, existen pocos que estudian solo logística. Pero si tú eres ingeniero civil industrial, eres especialista en gestión de operaciones. Claro, y en proceso. Etcétera. Entonces, yo hacía un ramo en la Universidad del Desarrollo, 2 años estuve haciendo un ramo, hacía clase, y hacía una cuestión que se llamaba taller de modelamiento de procesos. Justamente, modelar procesos, mejora continua. Y les decía eso, o sea, en el fondo nosotros somos especialistas y deberíamos ser capaces de modelar y trabajar en cualquier proceso, sea logístico, puro, comercial o también industrial. Y ahí estaba la gracia. Esa fue la gran diferencia que marcó mi carrera hasta el día de hoy. Y de ahí vengo, en el fondo. Después hice un magíster en ingeniería industrial. Así que me fui más de lleno al mundo de gestión de operaciones. Pasé por el vino. Pasé por Santa Rita y tengo un jefe que lo recuerdo con mucho cariño. Y la experiencia en el vino es una experiencia que te diría que es como
aparte del romanticismo del vino y todo lo que aprendí de vinos con toda esa gente maravillosa que había ahí, es la lógica operativa detrás de la estructura del vino. O sea, cómo se produce el vino, cómo tienes que programar líneas de producción y cuál es el impacto en la cadena de abastecimiento, en el fondo. Y eso fue muy interesante. Cuando estuve gerente ahí fue un muy buen paso. Creo que aprendí muchísimo. De hecho, aproveché de hacer mi tesis del máster ahí. Y fue súper gratificante. O sea, hay un mundo en el vino y que te permite desarrollar conceptos que en ninguna otra industria te los vas a encontrar y después te sirve para aplicarlos en otras industrias. Qué power. Así que así. Qué power. Así que bueno, después de eso ya pasé por un paso más chico en otra empresa. Intenté hacer mi propio emprendimiento, me gusta la construcción. No lo logré. No lo lograste. Claro, pandemia, precios que cambian de la... ¿Y no quisiste seguir? No seguí. Yo preferí salirme de ahí de eso. No. Dije no. Además que me salió esta oportunidad en IKEA. Y ¿Esto te salió en la pandemia, justo después de la pandemia? ¿Qué año? Esto salió el 2022, yo entré a IKEA. ¿Y IKEA cuándo llegó? IKEA llegó el 2017, creo. Si mal no me equivoco, porque al final IKEA lo que hizo fue, cuando Falabella toma la franquicia, empieza a desarrollar el proyecto, estuvieron alrededor de 5 años haciendo el proyecto. Entonces partió más o menos. Pero no como IKEA mismo, sino que al principio... O sea, que era el proceso de hacer el proyecto. Claro. Yo no participé de esa fase, que fue una fase que en el fondo se establecieron, como que se sentaron las bases de IKEA que es hoy, y yo llegué 4 meses antes de la apertura a IKEA. Espectacular. Así que estuvo muy bueno. Yo creo que también esto es reflejo de lo que te decía, ¿no? Llegué a IKEA, tuve que diseñar procesos, hacer un montón de cuestiones, que un poco me da la razón en el sentido de que somos especialistas en crear procesos, más que solamente en logística, ¿no? Total. Sí. Ahora, una pregunta que me encanta hacer, porque está la parte estratégica, Sí. y también en algunos casos táctica de diseñar procesos, modelar, ejecutarlo, Sí. hacer seguimiento que sigan, que funcionen, que iteren, mejorarlo. ¿Qué pasa con el liderazgo? ¿Qué pasa con que tú dependes de otras personas o otros puntos que crean el sistema y que necesitas que funcionen? ¿Cómo te relacionas con la idea de liderazgo? ¿Te gusta? ¿Cómo te relacionas con la humanidad? Y lo digo en un sentido práctico, no en un sentido espiritual, ¿cachai? No, mira, tengo un desarrollo muy teórico de eso, pero Porfa, desarrollalo. O sea, te voy a transmitir mi visión como de persona primero. eso. Lo primero, personalmente, creo que hay que respetar a todo el mundo. O sea, desde la persona que hace el aseo en los equipos de trabajo, es parte de tu equipo, hasta la persona que puede ser el más relevante, el que hace el clic para detonar una bomba, en el fondo, ¿sí? Todos son sumamente relevantes, porque los necesitas a todos. Tú no puedes funcionar si no tienes un equipo, en el fondo. Y es tu equipo, en el fondo, el que va a sacar adelante el proyecto, los proyectos que tú puedas tener, o la visión estratégica que puedas tener, o el desarrollo táctico que se te ocurrió hacer. Sin esos equipos no vas a lograr nada. O sea, en el fondo, cuando te dicen, mira, tú eres el mejor y el crack en logística, tal vez no soy yo, sino que es mi equipo. Lo que pasa es que, claro, yo condenso y voy tratando de coordinar a todas estas personas, pero en el fondo son ellos los cracks. Terminan siendo así. O sea, en el fondo yo me he ganado el título, tal vez, a través de liderar estos equipos. Yo me he tocado liderar muchos equipos muy buenos. Siempre me he dado cuenta que mi aporte está en desafiarlos, en empujarlos, en sacar adelante como una estructura de cómo hacer las cosas, de cómo tenemos que trabajar de manera cohesionada, pero en definitiva son ellos los que tienen los resultados. ¿Cómo en ese contexto de los equipos, de tratar de sacar lo mejor de ellos, cómo los motivas? O sea, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo en torno a cómo manejas la motivación que ese equipo tenga y la compenetración con tu visión, la compenetración con tu visión? Yo creo que hay 2 grandes caminos. El primero tiene que ver con la libertad. Yo soy una persona que desde que partió trabajando me di cuenta que uno perdía la libertad. Eso me pasó desde el primer día. Me senté a trabajar y dije, wow, yo venía a la universidad, yo hacía lo que quería con mi tiempo y ahora tengo que estar 8 horas aquí.
y dedicarle tiempo a esta cuestión. Y era como bien difícil imaginarse una vida así como atrapado, ¿no? Entonces tengo una filosofía que libertad absoluta. O sea, en el fondo libertad absoluta me refiero no es que eres libre de hacer lo que tú quieras, en el fondo de no ir nunca, no, pero con ciertos límites, evidentemente, pero tú tienes libertad. Tú puedes compatibilizar tu vida personal con tu vida laboral, sobre todo en equipos que son de liderazgo, sobre todo en equipos que son, o personas que son de desarrollo profesional, de ámbito administrativo y estratégico. Necesitan esa libertad, sentir que pueden ellos elegir cómo administrar sus tiempos. Yo creo que eso es principal. Y una vez que ellos se sienten en esa libertad, creo yo que el sentirse desafiado es una forma de motivar muy importante. Tú no los puedes dejar caer en esta cosa como de monotonía, porque finalmente se terminan yendo. Y hoy día el profesional joven le pasa eso. O sea, en el fondo yo miro a los equipos y tengo equipos de profesionales jóvenes y si no los estamos constantemente desafiando, el aspecto y su motivación empieza a caer rápidamente. Y esa es la idea, es mantener altas tasas de motivación, flujo tenso, decimos por ahí, para que siempre se sientan desafiados. Total. Y a los equipos operativos te diría que yo tengo toda una filosofía de cómo generar una operación. O sea, en el fondo hoy día en IKEA me ha tocado implementarlo muy bien, me tocó desarrollar el modelo desde cero en el fondo. De cero, voy a ser súper objetivo con esto. De cero me refiero a que IKEA en el fondo depende del grupo Falabella. Y al final cuando tú decís, mira, depende del grupo Falabella, obviamente tengo un montón de capacidades logísticas, de infraestructura tecnológica y otros que te permiten desarrollar el modelo logístico como a mí se me ocurría, ¿no? Y en ese sentido creo que me favoreció mucho a cómo hoy día lo estamos administrando, porque te permite con menos restricciones llegar al estadio final que yo propongo. ¿Y cuál es el estadio final que propongo en general? El equipo de trabajo. Yo trabajo una filosofía Lean, vamos a decirlo así, Lean Strategy, donde al final la gente está acostumbrada como a pensar, mira, una definición, esto es muy Toyota Production System, quiero ir a disminuir costos, eliminando las pérdidas, sí, la típica definición de Lean, pero yo lo veo desde un punto de vista distinto. Lo veo que los equipos tienen que basarse en esta filosofía de trabajo, que es eliminar pérdidas, pero con una cuestión que es muy atractiva, que es la participación activa de todo el mundo. ¿Y cómo lo haces participar a todos? Para que se mantengan motivados. Lo empodera. Y ahí viene esta cuestión que es muy fuerte, ¿no? Los tienes que empoderar. Pero para poder empoderar, tienes que darles espacio de tiempo, ¿sí? Mental, para que ellos puedan empoderarse y participar. Y hacer que esta cuestión no sean los 20 que administran la operación, sino que los 300 que lo operan, quienes puedan ir empujando a que haya esta mejora continua en el tiempo. Entonces ahí el otro día les estaba explicando en un evento que acaba de pasar de retail, les contaba que la teoría del Lean dice, mira, la participación activa de todo es fundamental para eliminar las pérdidas, ¿cierto? Y lo vamos a hacer con objetivo siempre de que agregarle valor al cliente. Ahora, ¿cómo se logra eso? Yo les propuse dos cosas. Uno, empoderando a la gente, y el empoderamiento con una definición súper clásica de que esa es la clave del éxito, pero para poder llegar ahí tú tenías que crear hábitos. Esos hábitos liberaban espacio mental de las personas para poder aportar, para poder desarrollarse a través de procesos muy bien establecidos. Y ahí estaba la clave del funcionamiento. Eso es clave, ¿eh? De hecho, hoy día mismo estuve con un consultor hablando de lo importante que son los hábitos, incluso en áreas comerciales. ¿Qué piensas sobre qué es lo más importante a la hora de inculcar hábitos? Porque principalmente quieres inculcar ciertos hábitos que no se tienen. Entonces, de alguna manera tienes que tener un feedback hacia la gente. No quiero decir autoritario, pero desde un punto en donde dices esto tiene que empezar a pasar. ¿Cómo manejas esa dinámica de una manera sana? Porque finalmente las personas son personas. Sí. Me encanta para dónde va esto, porque esto es teoría mía, ¿eh? No lo voy a encontrar en un libro.
Pero con el tiempo he logrado desarrollar una teoría que está... Solamente decirte una cosa. Deberías hacer un libro. O sea, si tenías una teoría, No, si sí. la tenéis clara, o sea, escríbelo, de todas maneras. Muy claro. De hecho, yo te diría que una receta. Justamente para eso que me estás preguntando. El otro día yo les preguntaba, bueno, ¿quién no? Hoy día la gente se está dando cuenta cada vez más que los hábitos son muy necesarios. O sea, no sé si conoces. Hay muchos libros, Atomic Habits. Sí, Atomic Habits. Atomic De hecho, Habits. yo hice esa mezcla, ¿no? Entre la cultura lean de los japoneses y los hábitos atómicos. De James Clear, que el gallo, un tipazo, que redactó ese libro. Y lo que les decía era, hoy día los hábitos están como siendo, es como una moda, ¿no? Hacer estos hábitos que parecen una tontera y que todos los días hacen lo mismo. O sea, yo todos los días me levanto en la mañana y hago lo mismo, todas las mañanas. Eso me permite liberar espacio mental, como que me siento más relajado, me permite desarrollar mi día de manera más libre. Quizás no a todos les pasa, pero a mí me sirve. Ashton Hall con sus hábitos que tiene, no sé si conocía a ese tipo que ahora tiene como 15 millones de seguidores, hace ejercicio, muestra los hábitos, se levanta a las 3 de la mañana, el tipo mete la cara en agua, que parecen hábitos que son ridículos para algunos, y que le ha permitido desarrollar, o sea, de pasar de ser un futbolista, un gallo de fútbol americano, un mediocre en el fondo, vamos a decirlo así, a pasar a ser un crack. Un crack para muchas personas. O sea, muchas personas que lo siguen y que emulan su estilo de vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que lo logra? ¿Sí? Y si uno se basa en estos hábitos atómicos, uno dice, mira, la teoría tiene esta misma bajada, ¿no? Lo que te decía yo. Tú quieres hacer todos los procesos, todas las compañías deberían tener en el fondo, hacen lean. ¿Sí? Porque lo que están buscando es sacar rentabilidad, ¿cierto? De aquello que le aporta al cliente. O sea, sacar de aquello que no le aporta al cliente, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, tenemos que hacer un montón de proyectos de mejora y ponen estos típicos áreas de mejora continua, y que si uno lo mira en la escalera de mejora continua, uno dice, bueno, estos equipos de mejora lo que hacen son las grandes mejoras. Invierten en capacidades, hacen grandes cambios, etc. Pero ¿quién es el que logra hacer que eso genere rentabilidad y genere cambios para el cliente? Genere realmente un valor agregado para el cliente. El que se queda en la meseta, esa meseta de operación. Una vez que se implementa la mejora, hay muchas veces muchos proyectos que pasan de ser, oye, mira, yo apuesto que con esto voy a ganar 10 y terminan ganando 5. Pero no porque el proyecto no era de 10, sino porque no se crearon los hábitos ni los procesos claros para sostener eso ahí en el tiempo. Entonces la clave está en sostenerlo, y la mejora continua no se da en estos grandes saltos, sino que se da en que cuando tú creas hábitos vas mejorando de a poco. Esa meseta no deja de ser plana en esta escalera como de mejora continua, deja de ser plana y pasa a ser como una especie de curva exponencial. Ahora, ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Cómo logras generar ese hábito? Y aquí viene la clave, ¿no? Entonces el hábito, tú dices, tienes que entenderlo desde esta perspectiva. El empoderamiento, que te dije que era la clave del éxito, tienes que empoderar a la gente, que la gente realmente lo crea. El empoderamiento tiene 4 grandes definiciones. La primera es saber hacer las cosas. Ese gallo que sabe hacer las cosas está empoderado porque sabe, tiene conocimiento de. Luego tiene que poder hacerla, o sea, tiene que estar habilitado para hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? Tiene que tener la experiencia, pues. Y después viene la parte del querer hacerlo. Tiene que querer hacerlo y rendir cuenta. Entonces siempre te pasa que el empoderado es el que tiene como ese tipo que dicen, el regalón, porque siempre está como pendiente del jefe, está proponiendo cosas, está como aportando, ¿no? Está rindiendo cuenta, quiere aportar. Más allá de que sepa y pueda, ¿no? Entonces después yo lo ligué a esta definición de el éxito, comprendido en que tú has visto esa fórmula que dice, mira, el éxito es C más H por A. Conocimiento más habilidad multiplicado por la actitud. Conocimiento más habilidad multiplicado por la actitud. ¿Sí? Eso no es mío, ¿eh? Pero esa fórmula dice la actitud, y todos se enfocan en la actitud. La actitud tiene que ser, yo digo, no. El éxito es esa fórmula, porque el conocimiento es saber, ¿cierto? La habilidad para hacer algo es poder hacer ese algo. Y la actitud es querer rendir cuenta. Por lo tanto, el éxito depende de que la gente esté empoderada. Es lo mismo.
cómo los empodero? Bueno, les tengo que crear procesos y hábitos que les permitan empoderarse. Y ahí la primera receta es, bueno, lo primero, crea procesos, escríbelos, redáctalos, ponlos a prueba, ¿cierto? Y nunca los abandones. Porque lo único que tienes seguro en una empresa, en un negocio, es ese proceso. ¿Sí? Es ese proceso que definiste. Si tú haces cualquier cosa distinta, este tema de buscar las excepciones, mira, es que llegó un cliente que tiene esta excepción, y tú vives de la excepción y la excepción se convierte en la regla, terminas fallándole a muchos más clientes que a ese que era la excepción. ¿Sí? Entonces, lo único que tienes certidumbre son tus procesos. Si tú no te sales de tus procesos, tú sabes cuál es tu capacidad. Vamos a hablar de logística, ¿no? Si yo no me salgo de mis procesos, yo sé que tengo capacidad de procesar tanto, de llegar en tanto tiempo a las personas, de cumplirle con cierta exactitud. Elimino variabilidad. ¿Pero cómo haces? Perdón que te interrumpa. ¿Sí? ¿Cómo haces para...? Había una parte de los 4 puntos que dijiste que es... Tiene que querer. Ahí viene. Entonces, todo esto tiene una bajada, es para que se entienda el contexto, ¿no? Entonces, cuando te digo, oye, no abandones tus procesos, ¿y cómo no los abandono? Bueno, conviértelo en un hábito. ¿Y cómo genero el hábito con las personas? Bueno, James Clear plantea 4 cosas en su libro. ¿Sí? Haz lo obvio, haz lo sencillo, haz lo atractivo y haz lo satisfactorio. ¿Vale? De esas 4 cosas, si tú las llevas al mundo de la logística, en los procesos, tú dices, bueno, haz lo obvio, ¿cierto? Si lo haces obvio, el nivel de conocimiento requerido se vuelve tan mínimo, ¿cierto? Que la persona que tú pongas a hacer ese proceso va a aparecer con un conocimiento tan alto que va a amplificar la C del empoderamiento. Después hazlo sencillo. Le vas a bajar tanta la dificultad, el requerimiento de habilidades. Aquí viene el contexto con inteligencia artificial, ¿no? Lo haces tan fácil que cualquier persona que tenga las habilidades mínimas va a aparecer un Michael Phelps, va a aparecer un Messi en ese proceso. Porque es tan fácil hacer que amplificas la habilidad que tiene. Entonces, ya amplificando esta suma, que yo te decía conocimiento más habilidad, te falta solamente multiplicar la actitud, ¿no? ¿Y cómo multiplica la actitud? Bueno, él quiere. Y ahí viene la pregunta, él quiere. Él quiere y él rinde cuenta. ¿Y cómo puedes hacer que quiera y rinda cuenta? Bueno, tienes que hacer atractivo para que quiera y satisfactorio para que rinda cuentas, ¿no? Para que quiera rendir cuentas. Claro. Y es muy gráfico, porque lo que plantea este tipo en el libro El hábito atómico te permite desarrollar esto muy fácil. Porque al final cuando tú dices, él quiere, perfecto, ¿cómo lo hago querer? Primero ya le eliminaste la barrera, una barrera que es impresionante. O sea, cuando las personas empiezan a tener la satisfacción de poder terminar su trabajo y hacerlo bien, tienes la base ganada. Porque muchas veces la gente no quiere porque lo encuentra muy difícil y termina abandonando el proceso para no fallar. Para no fallar. Eso es clave. Claro. La gente deja de hacerlo porque no quiere fallar, tiene miedo. Claro, y dice, lo voy a hacer más lento. Y evita terminar el trabajo, evita llegar hasta el punto, al clímax, para no fallar. Es como una especie de miedo al éxito. Así es. Pero como tú ya le bajaste tanto la barrera, después entrar con que hacerlo atractivo es porque cuando te va a pasar siempre. El tipo que se saca una buena nota en el colegio, la siguiente buena nota va a ser otra vez. Y después le van a empezar a decir, oye, qué bueno, qué bien que te va. Y el tipo va a empezar a gustarle esto. Va a ser Mateo. Y va a ser Mateo, sin querer, porque el otro... existen tantos factores ambientales que te empujan a que tú sigas haciendo teniendo tus notas en un nivel alto y que al final el Mateo nunca deja de ser Mateo en toda su vida escolar. Pero el que le va mal y le dice, es que tú eres flojo, y lo tiran hacia abajo porque nunca llega al resultado, es más probable que nunca se vuelva el Mateo del curso, ¿no? Aquí es lo mismo. Bájale las barreras que te dije y hazlo atractivo en el fondo, en que como ya el gallo está cumpliendo,
le vas celebrando los pequeños éxitos. Le vas celebrando los pequeños éxitos. Y después haces todo este tema, porque yo no estoy alejado de las típicas estrategias de reconocimiento, hacerlo atractivo, o sea, como ponerles buenos incentivos a las personas, ¿no? Tenéis que poner incentivos también. Sí. No es tan fácil, no es que le bajo esto y con una palmada en la espalda el tipo solamente con eso ya se quedó listo para toda la vida, no. Pero sí existen, tienes que seguir haciendo incentivos, empujarlos a que cumplan más, pero lo que es base ya lo sacaste, que es lo más difícil, te ganaste el 50%. Y después a lo satisfactorio es que esos reconocimientos realmente lleguen, pero lleguen de una manera distinta. No es esto a incentivos en plata solamente, no. No es esto hacerlo atractivo como desafiante, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que existe una regla, los japoneses tienen una regla. Vaya a ver las cosas como son en terreno. Vaya a verlas. Participe con la gente. Tienes que ir. Y cuando tú vas, y ahí tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Le dicen recorrido Genpa, pero la cosa es ir. Ir y someterte y crear una dinámica en donde ellos te vean, involucrarte en lo que ellos están haciendo, que va más allá de solamente este tema de delegar, de cómo se delega, sino que tiene que ver con ir a supervisarlos, reconocimiento inmediato, mostrarles lo que están haciendo bien, ¿sí? Que son las típicas cosas que como que no están escritas en los libros, ¿no? Sí. O están, pero de manera desordenada. De manera desordenada, así es. No. Entonces al final lo que yo digo es, como en el resumen de todo esto, es que la mejora continua y todo esto de las operaciones no se mide por cuántos proyectos ejecutaste, sino al final que cuántos hábitos creaste, ¿no? Me parece fantástica la teoría de los hábitos, o más que nada la filosofía de los hábitos. Desde ese punto de vista, te pregunto, ¿qué no está permitido en tus equipos? Abandonar el proceso. Y luego no trabajar en equipo al final. Profundiza un poquito más sobre abandonar el proceso. Existe un ciclo del abandono. Yo lo que te decía era que la mejora continua. Yo hago una mejora, hago un cambio de proceso, diseño un proceso, lo implemento, lo escribo. Yo soy el más mateo del curso, lo voy a hacer así muy bien. Lo escribí, le hice un SOP, ¿sí? Un procedimiento operativo, y lo implementé. Pero ¿qué pasa después de eso? ¿Quién lo implementa? ¿Quién es el que está obligado a implementar y llevar a cabo ese proceso? Todos los que están involucrados, todos los que están llamados a operar ese proceso, Sí. ¿cierto? Todos tienen que hacerlo. Ahora, siempre existe la tentación, en crisis, sobre todo, yo te diría que en crisis es cuando todos los procesos se abandonan, pero cuando tú estás implementando, lo que pasa es que, oye, mira, implementé. Hay una etapa del proceso que cuesta más hacerla, ¿no? O sea, como cuesta más, lo que te decía, de hacerlo sencillo o hacerlo obvio, dicen, uy, la primera vez lo intentan hacer, no, la segunda, y hay resistencia al cambio. Inmediatamente. O hay resistencia al cambio o simplemente no lo hacen. Y cuando no lo hacen, el resultado final del ejercicio de ese proceso termina siendo muy malo. Termina como no funcionando. Entonces, no funciona el proceso, y aquí viene la clave. No es porque tú seguiste el proceso. Finalmente nunca le diste la oportunidad, lo terminas abandonando y terminas haciendo otro proceso. Que en el siguiente ciclo lo vas a abandonar también. Porque todos los días vas a tener algo distinto. Entonces, ¿qué está prohibido? Prohibido no abandonar un proceso. Tú tienes que hacerlo. Si está escrito, se hace. Y se hace tal cual como está escrito. Si el proceso tiene un problema, eso se tiene que evidenciar. Tiene que salir en alguna parte para que tú puedas hacer gestión sobre eso. ¿Tengo que cambiar el proceso? ¿O hay alguna condición base para que funcione ese proceso que no estaba funcionando? Una máquina que no estaba funcionando, un operador que no vino. Cualquier elemento. Cualquier elemento del proceso que pueda no estar contenido y que por alguna razón ese proceso falló. Porque en general fallan por eso. Falla porque falta una persona, falla porque alguien no hizo una cosa. Pero no es el proceso el problema. Es quien lo está ejecutando el que tiene el problema. Y lo otro, bueno, no trabajar en equipo, evidentemente. Porque si todos quieren trabajar en isla, en ningún equipo de trabajo puedes lograr grandes
grandes resultados. Y ahí en el trabajo en equipo es lo que yo te decía, sentirse empoderado de tu rol, empoderado de lo que estás haciendo, etc. Creo que ahí está. Quería preguntarte, ¿cuál es el desafío laboral más grande que hayas tenido en tu vida? Así que tú hayas dicho antes de abarcarlo, digáis, está peludo. Está peludo. Pues yo te diría dos. Yo te diría dos grandes ejercicios. Solo en el ámbito profesional, te diría que IKEA fue un gran desafío, porque partimos de cero. Nos costó mucho el arranque, sobre todo porque estábamos tomando la operación recién. Yo lo que te decía, ya 4 meses en IKEA. Y eso fue un desafío tremendo, porque la gente esperaba algo, esperaba IKEA, un IKEA que tiene una imagen internacional impresionante. Entonces, no podíamos no estar a la altura. Y yo te diría que eso fue un tremendo desafío. O sea, la presión era brutal y mirar el proyecto hacia adelante era brutal. Y mi otro desafío... No, bueno, pero espera. Está bueno. Sí, hay buena carne ahí. Está bien. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste este desafío? O sea, ¿qué te decías a ti mismo? ¿Lo voy a poder lograr? ¿No lo voy a poder lograr? O sea, ¿te pasaste el rollo que no lo podías lograr? ¿O siempre tuviste confianza? ¿Tenéis miedo? O sea, en la parte humana, esa parte cuando estáis adentro, imagínate que eres un boxeador y vais a empezar una pelea. Ok, sabéis que podéis ganarla, pero estáis con Mike Tyson adelante. Sabéis que pega fuerte el hombre. Y estáis ahí, estáis viviéndolo, ¿cachai? ¿Cómo viviste esa cuestión? Yo venía de una empresa que era... que en el fondo vivía de una cultura operativa rica porque venía desde Heineken, ¿no? Veníamos con muchos procesos empujados por Heineken. Y yo hace rato que venía con todo este discurso que te contaba hace un rato atrás de los hábitos, etcétera. Ya me estaba leyendo, ya me había leído los libros, estaba con mis teorías, etcétera. Y cuando llegué, lo que me pasaba todos los días, que a pesar de que todavía yo no estaba tan, te diría, pulido como hoy, es que todos los días me levantaba con la convicción de que íbamos a salir adelante, de que esto no iba a durar para siempre. Había siempre la presión de que al día siguiente el resultado se diera vuelta y que todo funcionara como funcionaba el grupo Falabella, que funciona espectacular, pero de alguna forma u otra, como que siempre estaba eso. O sea, ¿por qué no podemos funcionar como funciona todo el resto? Al menos como ese mínimo, ¿no? Entonces... Y yo todos los días me levantaba, claro. Heavy, ¿no? Entonces como que era difícil, pero yo te digo que teníamos un liderazgo. Yo tengo una gerencia general que es experto en logística también. Eso fue muy bueno. Y el gerente fulfillment también. Nos apoyábamos mucho en el hecho de que éramos un equipo y que teníamos que sacar esta cuestión adelante. Entonces, trabajamos en equipo, tal como te decía, no, tenemos que trabajar en equipo. Tratábamos de administrar la presión, pero al mismo tiempo, yo creo que una de las cosas que siempre me dijeron es que yo era muy porfiado. Pero yo creo que soy de los buenos porfiados. Soy porfiado en el hábito, en seguir el proceso. Nosotros habíamos diseñado un proceso. El proceso no se podía ejecutar tal cual porque habían quizá algunas dificultades sistémicas, otras dificultades operativas. Pero hasta el minuto yo siempre pensé que era cuestión de tiempo hasta que la gente tomara en conciencia los procesos. Nos demoramos, pero salimos adelante. Y yo te diría que con orgullo al final el tiempo nos dio la razón al equipo que estábamos trabajando en Fulfillment. Los procesos se implementaron y hoy día gozamos de estamos tan sanos que somos uno de los mejores, te diría, indicadores del grupo a nivel de entrega y cumplimiento. Impresionante. Pero espectacular. O sea, yo te digo que el cambio hoy día es del cielo a la tierra, pero claro, el minuto es muy difícil, ¿no? Toda la presión y lo que hay que hacer es apretar los dientes y seguir adelante. O sea, nos llamábamos con el equipo y decíamos ya, ¿a qué hora vas tú en la noche? ¿Y a qué hora voy yo? Entonces yo me iba, no sé, a las 8 de la noche y a las 2 de la mañana estaba de vuelta en la operación tratando de explicar cómo teníamos que hacer el proceso, ¿no? Hasta que se dio que todo funciona. Hoy día yo te puedo decir que
¿Después de cuántos años? No, eso te diría que a pesar de todo fue muy rápido. Nos demoramos creo que 3 meses. 3 meses y ya llegamos a un nivel, yo te diría, súper bueno a nivel de indicadores. Y cuando ya salimos de eso, lo que te decía, fuimos a los procesos y ya nos liberó espacio para poder empezar a hacer mejoras continuas en el fondo y llegar a los indicadores que tenemos hoy día. O sea, hoy día llegamos a los clientes con un 98% de TIF, que no es normal en la industria, ¿sí? Del e-commerce. Entonces, fue un camino que quizás no se demoró 3 meses en llegar a ese número, pero hoy día llevamos 3 años nomás operando, ¿no? Y que ya no lleva más que eso en Chile ni en la región. Y en ambos países, lo positivo es que ambos países funcionan igual. El mismo proceso, el mismo resultado. Es tan evidente esto de los procesos que es el mismo indicador de OTIF, ¿sí? Que es llegar a tiempo y en forma, en Chile y en Colombia. Es el mismo. Con diferentes redes logísticas, tal vez, con diferentes complejidades, pero el resultado es el mismo, porque tenemos los mismos procesos. Impresionante la historia, impresionante como fuiste contando. Te agradezco la sinceridad. Un poco el objetivo de lo que te voy a preguntar ahora es como para ir terminando de una forma espectacular, gloriosa. Ok. La media introducción que estoy haciendo. No, un poco entender cuál es tu sueño. ¿Cuál es tu sueño profesional, obviamente? Tu sueño profesional, juntando todo lo que hemos hablado, tu experiencia, cómo partiste, cómo te fuiste desarrollando, en el peak que estás hoy día, los momentos más difíciles de tu peak, los buenos. Tu teoría, que te insto a escribirla, digamos, porque es extraordinaria. ¿Cuál es tu sueño, considerando todo el...? Ya, mira, yo creo que... ¿Cómo me gustaría terminar mi vida, dices tú? A mí siempre me ha gustado la academia. Siempre. Feliz, me encantaría poder traspasar conocimiento al resto. O sea, yo trato de usar eso también en los equipos que tengo de trabajo. Hay veces que resulta, hay veces que no, hay veces que uno tiene que bajar un poco más instrucciones, pero me encantaría poder volver a la academia, poder volver a enseñar, poder dejar un rastro mínimo de mi paso por este mundo. Algo que está por verse, el tema de la academia con el tema de la inteligencia artificial, cómo va... Así es. Si va a seguir existiendo el concepto de la academia. Anda a saber. O sea, todo igual, alguien va a tener que enseñar algo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que te gusta de enseñar? ¿Qué es lo que yo creo que esa sensación que me da cuando veo a alguien que te está mirando y le estás volando la cabeza, ¿no? Lo estás haciendo estallar en duda y en respuesta al mismo tiempo, ¿no? Creo que eso es muy satisfactorio. Yo te digo, eso es como como en hobby, ¿no? Y lo demás yo te diría que me encantaría poder aportar como profesional, aportar en el país también. No solamente hacerlo desde del mundo privado, sino que también hacerlo del mundo público. Creo que falta mucho en ese sentido. Y creo que tengo conocimiento para poder apoyar en eso. Espectacular. Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias. Para los que nos escucharon y empezaron desde un principio y para los que entraron después, les habla Matías Verbal, gerente general de Greenwich Cargo. Esto fue el podcast On Time is Late, en donde revisamos en profundidad las vidas de los líderes del supply chain y la logística chilena. Nos vemos en un próximo capítulo.